Bueno, estamos grabando. Ya sé que no les he pedido consentimiento, no van a salir. Ay, perdón, sí van a salir, han salido. Yo siempre llevando la contraria mis palabras a lo que hago realmente. No, es una broma, es una broma. Vamos a ver. ¿De qué nos toca hablar en psicología del pensamiento? El otro día era el tema 2, el primer tema. ¿Qué veíamos en el tema 2? Pues un poco de deductivo, razonamiento deductivo y otro poco de razonamiento inductivo. Era como la presentación del razonamiento deductivo e inductivo. Y de hecho, bueno, ya hablaremos en el siguiente tema o en el siguiente, la TEC va de parte del tema 2 y de parte. Entonces, que allí volveremos a jugar, sobre todo deductiva, la parte deductiva del tema 2 y la parte deductiva de introducción. El tema 5 es condicional, razonamiento condicional creo que es, y habla de razonamiento deductivo, como se conoce el razonamiento condicional, del que se empieza a hablar en el tema. Entonces, inducción categórica. ¿Qué es la inducción? Un proceso básico por el cual las personas reconocemos y clasificamos el entorno en clase. ¿Os acordáis lo que dijimos el otro día? Hablábamos un poco de que la inducción iba del objeto de abajo arriba, del objeto a la clasificación, y la deducción va de arriba, de lo general, de la clasificación al objeto. ¿Vale? ¿Entendemos las direcciones? Vale, pues aquí vamos a hablar, a ver, ¿cómo vamos a categorizar un objeto? Vemos una manzana concreta, entonces tenemos que categorizarla. ¿Qué es? ¿Una manzana reineta? ¿Es una manzana de verano? ¿Es una manzana cómo es? ¿No? ¿Por qué hacemos esto? Pues por funciones de la inducción categórica son, para diferentes teorías que existen sobre el tema, el ahorro cognitivo. O sea, no podemos ir poniendo cada manzana en una categoría, ¿no? Sino que ahorramos las categorías. Entonces lo que vamos a hacer aquí es inducción categórica, categórica, ¿vale? Y también, que es el ahorro cognitivo, que es agrupar experiencias particulares en clases de experiencia. De lo particular vamos a ir a lo general. Y la posibilidad que ofrece la pertenencia de una categoría porque nos permite inferir más información de la presentada, que ha sido presentada en una situación determinada, ¿no? Por ejemplo, los sujetos extraen aquello que puede ser común a un conjunto de objetos o situaciones. En el ejemplo de la manzana, todas nuestras experiencias con los tipos de manzana, agrupando las experiencias bajo la categoría manzana. Encontrar con una manzana y tengo que categorizarla. Lo meto en el grupo de la manzana, lo meto en el grupo de experiencias agradables, inducimos. O sea, estamos viendo dos formas de razonar, de pensar de los seres humanos. Inductivo, deductivo. Sí, sí, bueno, tú tranquila, tú puedes entrar, salir, cerrar, abrir. Yo voy a seguir hablando. Pensé que me preguntabas algo de la clase. Si quieres algo de la clase, sí, levantas la mano, pero si no, actúa con tranquilidad. En la inducción, por lo tanto, ya sabemos, ¿no? Si me viene un nuevo ejemplar de manzana, ya tengo una categoría con donde ponerlo, ¿no? Aunque sea con la característica de manzana enana de bonsai, o sea, que ha sido creada nuevamente, ¿no? Es decir, cuando recibimos nueva información, los seres humanos, por inducción, la incluimos, la categorizamos, la llevamos a una clase u otra, ¿no? ¿Para qué me sirven las categorías? Vamos a ver la estructuración conceptual. La estructuración conceptual dice que en esta inducción hay un papel que desempeña el conocimiento que se tiene sobre las propiedades de los ejemplares, ¿no? Y de modo que esa descripción de esas propiedades permiten averiguar cómo los ejemplares se agrupan en clases. De estas formas, las categorías se definen por sus propiedades y unas reglas que se refieren a cómo se forman las relaciones entre las propiedades. Por ejemplo, tiene la propiedad de que tiene alas, pues lo incluyo en las aves, etc. Luego ya veremos que habrá categorías que no son tan definidas, ¿no? Enfoque de las propiedades definitorias dentro de la estructuración conceptual. Vamos a ver este enfoque de las propiedades definitorias, luego otro de las propiedades probabilísticas, ¿vale?
¿Qué dice este enfoque de las propiedades definitorias? Y es el enfoque tradicional en el estudio de la organización categórica. Dice que la categoría se define por un conjunto de propiedades, son individualmente necesarias y suficientes. Volvemos a lo mismo que veíamos en el tema 2 de inducción, las propiedades necesarias y suficientes. Una propiedad es necesaria si está presente en cada uno de los ejemplares. Un ave tiene que tener alas, es una propiedad necesaria para ser una ave. Y luego hay un conjunto de propiedades suficientes si cada ejemplar que presenta dicho conjunto pertenece a ese concepto o categoría. ¿Vale? Eso, propiedades necesarias y suficientes. Un ejemplar pertenece a una categoría si presenta conjunto de propiedades y su pertenencia es de todo o nada. O las presenta nada. Por ejemplo, un ejemplo clásico para ver esto. Concepto de soltero. El concepto de soltero tiene tres propiedades: ser varón, adulto y no estar casado. Cuando hablamos de una propiedad nos referimos a un verbo, un predicado, ser varón, ser adulto. Al hablar del atributo nos referimos al término genérico de esa propiedad. Ser soltero, ser sexo masculino, ¿no? Sería ser soltera, sexo femenino, ¿vale? Y al hablar de valor, hablamos a la especificación de ese atributo, en este caso, varón, ¿no? Son estas cosas que tienen: propiedad, atributo y un valor, ¿no? El enfoque de las propiedades definitorias se entiende cada una de estas propiedades por sí sola es necesaria, aunque no es suficiente. Porque un niño no es un soltero, aunque es un varón y no está casado. Ahora bien, conjuntamente, estas tres propiedades sí son suficientes para ser soltero. Por eso se les llama propiedades definitorias. Casi todas las teorías psicológicas hasta los 70 compartían este enfoque, los supuestos de este enfoque clásico, pero en los resultados experimentados encontraban falta de especificación de las propiedades definitorias, ¿no? No había una definición consensuada que agrupara el conjunto de propiedades individualmente necesarias, conjuntos suficientes para los conceptos naturales, No se ajustaban fácilmente a una representación por definición. Y este enfoque es muy restrictivo, ¿no? Y también el uso que hacían los sujetos de los conceptos era contrario a los principios que defendía el enfoque clásico, porque encontraba que algunos ejemplares eran más típicos o representativos, ¿no? Por ejemplo, del concepto que otros. Para ave, petirrojo era más típico que gallina, ave que no vuela. Diciendo, bueno, todos los ejemplares de una categoría no son iguales, ¿no? Esa deficiencia del concepto clásico de las propiedades definitorias da lugar a nuevas perspectivas, un enfoque de probabilística. Y dice que los conceptos no están constituidos por propiedades definitorias, sino por propiedades más o menos comunes de un concepto. Ocurren solo en determinados ejemplares. Y llamaba al conjunto de estas propiedades el prototipo. ¿Vale? El prototipo describe solo a los mejores ejemplares del concepto. Prototipo, que es la tendencia central, el que más tipos de ejemplares de las propiedades de sus ejemplares, ¿no? También este enfoque ofrece una explicación en niveles jerárquicos, es decir, vale, sí, hay un nivel supraordenado, el grado más alto de generalizar, por ejemplo, en la fruta. Un nivel medio, donde está el prototipo, manzana, donde mayor número de propiedades comparten los ejemplares, y el menor número de propiedades de otras categorías de contraste. Y luego está el nivel subordinado, ¿no? Un tipo de manzana concreta, manzana rellena. Pues bien, aquí presentan Marty Smith las puntuaciones de tipicidad de una escala de 1 a 7 en varios ejemplares de los conceptos ave y fruta. Va haciendo cuál es el más prototípico de más a menos.
Pues bien, estos resultados cuestionan la adecuación del enfoque clásico que vimos anteriormente, porque ponen de manifiesto que no todos los ejemplares eran equivalentes en su pertenencia a una categoría. Bien. Pues bien, entonces, ¿qué pone de manifiesto estos datos? Que la tipicidad se debe a las propiedades no necesarias, cuestionando la viabilidad del otro enfoque clásico, que hablaba de las propiedades necesarias y suficientes. Aquí tiene que ver con las que no son necesarias. Algunas propiedades que se dieron a los sujetos en el estudio de Mal Smith fueron que tiene plumas, que vuela, es pequeño. Entonces, este enfoque encontró que el parecido familiar ya era una medida directa de la frecuencia de las propiedades del concepto. Directa, ¿no? Y los ejemplares con la puntuación más alta en parecido familiar comparten mayor número de propiedades con los de su categoría y el menor número con los miembros de otras categorías. Pues bien, el parecido familiar, medida directa de la frecuencia de las propiedades del concepto, sí. Pero el parecido familiar es una medida indirecta de la semejanza de un ejemplar con otros miembros de la categoría. Y también el parecido familiar se encuentra correlacionando con la tipicidad. Es decir, los más típicos tienen las puntuaciones más altas. Y ese orden de los ejemplares parece deberse a las propiedades no necesarias. Porque la propiedad necesaria, en este caso tener plumas, contribuye de la misma forma en cada uno de los ejemplares. Pero las no necesarias contribuían no de la misma forma, de una forma especial. Vale. Recibir críticas. Ahora. Críticas. Pues en críticas porque esos resultados sobre la tipicidad dependen del criterio de semejanza de las categorías particulares que se han elegido y de los ejemplares. ¿Qué criterio de semejanza van a ser? Tiene que decidir alguien, ¿no? Y de los ejemplares que ponemos a prueba, dos ejemplares de dos categorías distintas, porque naranja y pelota, son más semejantes entre sí con respecto a la forma que dos ejemplares de una misma categoría como naranja y plata. ¿En qué basamos la semejanza? Eso tenía crítica. No era así que lo hiciéramos todo. Bien. O lo del pájaro. El pájaro, cuando decimos el cazador disparó, pues aquí disparó, pues un pájaro que se case, la codorniz. Pájaro que voló sobre el mar, ¿quién vuela sobre el mar? Las cigüeñas no, gaviotas, por ejemplo, ¿no? Ya que lleva algo, ¿no? Un poco de ese prototipo depende del contexto, el contexto de la frase, el contexto de lo que estoy buscando. Ten en cuenta que estamos hablando de inducción categórica. Inducción ocurre todos los días en el pensamiento, vas induciendo. Vale, un pájaro, bueno, ¿dónde estés? De los que vuelan sobre el mar, estés, etcétera, ¿no? En el contexto se va a referir a eso en concreto. Que se escucha fatal, me dicen. No puede ser. Chiquillos, yo acabo hablando porque se escucha fatal. Está a tope. Claro, pero también habla del contexto. Ya veremos a ver cómo lo ponen en contacto con el conocimiento del mundo. Porque si yo lo tengo que meter en una categoría, ya tengo que conocer esa categoría. ¿Vale? Estoy metiendo algo en una categoría ya creada. Pues mi conocimiento del mundo ha creado esa categoría. ¿Vale? O sea, no es algo que viene de fuera, sino que... ¿Hola? Se entrecortaba. Vale, gracias, Guerrero. No sé qué hacer, porque son cosas que no dependen de mí. Me vais a disculpar. Vale, vamos a ver si podemos seguir. Estábamos hablando de las críticas que recibió, sí, porque depende del criterio que utilicemos y del contexto, ¿no? El prototipo puede ser muy diferente en función del contexto. Del contexto, claro, y de tu propio conocimiento del mundo. O sea, por supuesto, si estás cerca del mar, seguro que relacionas el pájaro con el mar, si estás dentro, etcétera, tu propia experiencia y tal. Aquí no nos olvidemos que la categoría
nadie te la pone, tú has ido creando esas categorías, ya hay un conocimiento del mundo en esas categorías, ¿no? Una postura conciliadora que supone que intenta superar las críticas, tenemos los modelos mixtos, es decir, propone que los sujetos cuentan con los dos tipos de propiedades, es decir, en unos casos las propiedades definitorias, la teoría clásica o diagnósticas, y teniendo en cuenta las prototípicas que son más accesibles. Estas se utilizan para la categorización y en los casos especiales recurrimos a las categorías diagnósticas cuando hay que arbitrar una categoría dudosa, ¿no? Por lo tanto, se entiende el prototipo como un heurístico, una forma por medio del cual se utilizan las propiedades no necesarias, y en este caso recurrimos a las propiedades diagnósticas solo en casos muy determinados. Vale. Gleitman. Armstrong y Gleitman dicen que las propiedades diagnósticas no tienen que ser necesariamente definiciones fijas ni inamovibles. Of course. A ver. Pasamos ahora al enfoque de los ejemplares, ¿vale? Hemos visto el enfoque propiedades definitorias, propiedades probabilísticas, el modelo mixto. Ahora entramos en el enfoque de los ejemplares. A ver qué nos dice el enfoque de los ejemplares, ¿no? Es decir, es natural que pensar que un concepto es una abstracción, ¿no? Pues, pero un concepto está constituido por el conjunto de sus ejemplares. Y quiere decir que es un conjunto de casos concretos. La tipicidad de un ejemplar se determina por su semejanza con los otros ejemplares. Y la categorización es evaluar si un objeto presenta algún nivel crítico de semejanza con los mejores ejemplares, ¿no? Aunque esto parece contradecir la idea del error cognitivo, pero aun en el supuesto de que el sistema pudiera almacenar todos los ejemplares, en la categorización solo vamos a seleccionar algunos, los más típicos, no los vamos a meter todos. La idea central de este enfoque es que no es necesario asumir un único prototipo con el que se comparan los ejemplares, sino que la categorización será en función de la semejanza entre el ejemplar y todos los demás. ¿Vale? Una de las ventajas de este enfoque es que no asume una representación una única representación del concepto. Podemos utilizar varias representaciones dependiendo del criterio de semejanza y de los ejemplares representados. Permite explicar resultados obtenidos con los prototipos al considerar que esta representación mantiene el criterio de mayor semejanza dentro de un conjunto de ejemplares y puede dar cuenta o explicar la sensibilidad que muestran los sujetos ante otro tipo de información, por ejemplo, correlaciones entre propiedades, el contexto, el rango de la propiedad. O sea, este modelo tiene más flexibilidad. Barceló en 1983 dice que la categorización también ha de ser flexible porque tiene que explicar la agrupación temporal de unas propiedades, es decir, qué cosas te llevarías a una isla desierta, qué cosas, eso es inducción, ¿entiendes? O sea, te estás agrupando, ¿qué me llevaría a una isla desierta? ¿Qué salvaría de un incendio? Entonces son conceptos dirigidos a metas, a algo, ese contexto que has creado, ¿no? Sí, aquí no, el parecido familiar no predice la tipicidad, sino que está determinada por el peso de las propiedades en ese contexto concreto. Tú llevarías a una isla desierta, ¿qué salvarías de un incendio? ¿Qué peso das tú a qué cosas? No, qué cosas típicas. Que para uno es más típico salvar alguna cosa y igual para ti no. Claro, depende de los sujetos particulares, ¿no? Pero ahí también hay inducción, para que la veamos, ¿no? Esto es lo que dice Barceló. Ya de ser muy flexible la inducción, un proceso flexible, aquí hay que explicar tanto la estabilidad como la inestabilidad de las categorías, ¿no? Bueno, recibe críticas. Se han propuesto modelos mixtos en los que el enfoque de los ejemplares se complementa con
el de los prototipos o modelos de cómo puede surgir la abstracción a partir de la representación de los ejemplares. Vale, el mayor problema no es, el mayor problema es identificar cuáles son las restricciones que se imponen sobre este proceso para permitir que el sistema manifieste en todo momento comportamiento coherente a la hora de categorizar. Ten en cuenta que estamos hablando de cualquier persona. Cualquier persona categoriza lo que le entra, un estímulo nuevo o en un contexto nuevo, tiene que utilizar la inducción. Sea como con el modelo enfoque de los ejemplares, sea como dice este modelo, el anterior o el anterior. Vale, vamos a ver qué pasa cuando combinamos conceptos. Modelo de modificación selectiva, es decir, vamos a ver cómo hacemos el cómputo de tipicidad, qué cosa es típica de los conceptos compuestos, a partir de conceptos prototípicos que sí son típicos. Pues la teoría del prototipo, dentro del modelo de la selección selectiva, vamos a ver que la teoría del prototipo asumía que esta tipicidad podía formalizarse por medio de la teoría de conjuntos difusos, bueno, la teoría de los círculos de Euler, un poco, ¿no? Conjuntos difusos. Y para la explicación de la combinación de conceptos se basa en el juicio de tipicidad sobre un concepto compuesto. Pues esa tipicidad del compuesto no puede ser mayor que la tipicidad de sus conceptos simples. Es decir, el concepto cama, el concepto sofá. El concepto sofá-cama no puede ser más típico que cama o que sofá. Además, por las propias matemáticas, porque estamos viendo que es teorema del producto. O sea, lo que está incluido, ¿te acuerdas de análisis de datos un poco? Conceptos de probabilidad un poco, teorema de la suma, teorema del producto. Dos, la intersección. La intersección nunca es mayor que la unión. La unión es la suma de A más la suma de B. Y la intersección es simplemente lo que comparten A y B, pero no. Entonces, por eso habla un poco de matemáticas, ¿no? La intersección de ambos productos, ¿no? Pues bien, esta teoría de la modificación selectiva permite calcular el grado de pertenencia categórica de un ejemplar por medio de una función, la cual expresa el grado en un intervalo de 0 a 1, sí, en que un ejemplar en un universo de discurso pertenece al conjunto difuso A, ¿vale? Tenemos el sofá es A, la cama es B, pues sofá-cama es A intersección B. ¿Alguien ha cerrado la puerta? ¡Adentre! Está cerrada. ¿Alguien ha cerrado? No. Sí, los que se van a joder van a ser los que están en casa. Quiero decir. No, a mí me da igual, ¿eh? Vamos a ver, disculpen las interrupciones. Vamos a ver, Osserson y Smith. Grito mucho, ya lo sé. En el modelo de modificación selectiva, ¿no? Para explicar este proceso de combinación de conceptos dentro del marco teórico de los prototipos, ¿no? Entonces, estaba explicando un poco las matemáticas que decíamos de Osserson y Smith, de este modelo de modificación selectiva. Bueno, pues querían explicar algunos resultados sobre juicios de tipicidad de conceptos compuestos, combinación adjetivo, sustantivo, adjetivo. Por ejemplo, sangre roja. Fíjate, se encontraba tipicidad de sangre roja. Esta tipicidad del compuesto era mayor en sangre roja que en sangre seca. También, en estos juicios de tipicidad eran mayores cuando los conceptos compuestos además contenían conjunciones incompatibles, por ejemplo, sangre azul, ¿vale? Que es incompatible con sangre, ¿no? ¿Vale? Se dice, es un concepto simbólico, se refiere a alguien de la realeza, ¿no? No es algo real, ¿vale? Pues por eso es un concepto incompatible. El concepto compuesto era más típico en sangre azul
para el concepto versus concepto simple, sangre, ¿no? Y era mayor que en el caso del ejemplar del compuesto sangre roja. Pues al evaluar el ejemplar, sangre roja dentro de una categoría de concepto sangre azul, la tipicidad era menor cuando se evaluaba con respecto a sangre azul que con respecto a sangre. Parece mentira. ¿Cómo se llevan las teorías? Se llevan la contraria. Primero nos habla de los círculos de Euler diciéndonos que tiene que haber, que tiene que ser menor, y luego nos dice, pero con conceptos incompatibles es mayor. Pues claro, pero yo soy un ser humano, yo no soy una máquina calculadora que dice. Las matemáticas sí, cuando sumas 2 y 2, cuando me pagan al mes, pero yo no voy calculando. Voy pensando, haciendo inducción o deducción, aunque no lo sepa, ¿eh? Vale, seguimos un poco más. Pues bien, estos resultados de la tipicidad de la sangre azul como más típica que sangre roja se conocen con el efecto de conjunción. No sé si así a secas o tiene un poco de salsita, porque esto a ver quién se lo traga, si sin salsa. Sí, es el efecto de conjunción. No lo tengo aquí. Yo me imagino que como se conjuntan dos cosas que son incompatibles, es más típico, es más chocante. No lo hago típico porque me choca mucho. Yo de verdad no voy pensando en sangre, pero si me hablan de sangre sí, en un hospital. Sangre azul, no, en Madrid, en Palacio de no sé qué. Ya lo llevo a otro tipo, es típico, pero de otras cosas, no de sangres. Ya lo he sacado del objeto real, lo llevo a lo que habla del efecto de conjunción, ¿no? Ya lo miraré, a ver el efecto de conjunción, a ver si vuelve a salir. Vale, pues bien. Pues este modelo es muy matemático. Este modelo hace una representación de un prototípica conforme a una estructuración conceptual en la que se incluyen los atributos color de la sangre con pesos diagnósticos y los valores de esos atributos, rojo-amarillo, se encuentran ponderados con respecto a su prominencia. Prominencia es llamatividad, saliente, ¿vale? Pues el atributo color será más prominente que el atributo líquido. Se refiere a que si voy a describir, por ejemplo, la palabra o categoría, concepto sangre, no pensaré inicialmente en líquido, sino en color, para describirlo teniendo el color un valor diagnóstico alto que permite discriminarlo frente a otros líquidos, sangre, la leche, agua, cerveza, etcétera, ¿no? Bien, estábamos con modelo de la modificación selectiva de conceptos compuestos. Combinación de conceptos. Cada constituyente del concepto, decía esta teoría, desempeña un papel distinto y asimétrico. Y este no se explica por lo que hemos dicho, por la intersección de las propiedades de sus constituyentes. No. Por ejemplo, la combinación entre sofá y cama no es igual en sofá-cama que en cama-sofá. El proceso de modificación selectiva parte de la identificación del concepto que desempeña la función de sustantivo como marco conceptual sobre el que se va a operar y el adjetivo, es decir, aquello que opera o modifica. Sofá, cama. Pues bien, Tversky, o sea, para ver el cómputo de tipicidad de un ejemplar se utiliza la regla de contraste de Tversky. ¿Estamos aquí? Vale. Que calcula la semejanza mediante el contraste entre las propiedades comunes y no compartidas entre ejemplar y prototipo. La semejanza es una función creciente de las propiedades que son comunes al prototipo y al ejemplar. Y es una función decreciente de las propiedades no compartidas entre ambos. Por ejemplo, cuando evaluamos un ejemplar correspondiente, al evaluar un ejemplar correspondiente a sangre roja, entendemos que es más típico del concepto sangre roja que de sangre. Porque el valor rojo, además, incrementa su valor, la prominencia en el concepto compuesto. El color cambia su ponderación en función del color rojo o azul.
pues el compuesto compatible. Sangre roja es más semejante al concepto simple sangre, que comparte el valor rojo, que al concepto incompatible sangre azul. Pero las conjunciones incompatibles como sangre azul parecen ser más típicas, lo que os decía antes, que las conjunciones sangre roja. Porque hemos ponderado el valor azul y la diagnosticidad del atributo se ha aumentado. El diagnóstico aumenta. Pues este modelo de la modificación selectiva ofrece un procedimiento concreto, especificado, para el cálculo de la actividad de conceptos compuestos. Y además muy simple y limitado, pues está diseñado para conceptos compuestos con sintaxis. Sustantivo, adjetivo. Hay limitaciones. Otra limitación de este modelo es que trata de adjetivos simples y que presumiblemente solo afectan a una propiedad del prototipo, pero hay adjetivos más completos, pues algunos simples como el color pueden relacionarse con otros, como color verde con el grado de acidez, ¿no? Vale. Pues también esas relaciones entre las propiedades forman parte del prototipo y el cambio del valor de un atributo también modifica el resto de los atributos relacionados. ¿Vale? Vale, sí, aquí lo digo. Vale. Modelo D, cambiamos de modelo. ¿No os gustaba el Renault? Nos pasamos a la Opel. Modelo de la espacialización conceptual de Cohen y Murphy. Dice que los conceptos simples están representados por esquemas que estructuran el conocimiento con variables y valores. En el caso de los conceptos compuestos, hay un concepto principal y otro que lo modifica. ¿Vale? Dando una especialización detallada de los valores del concepto principal. Hasta aquí es semejante al anterior modelo, al modelo de la modificación selectiva, ¿vale? Y el modelo de la especialización son semejantes. Admiten una representación asimétrica entre los dos conceptos, el principal y el que lo complementa. Pero la diferencia entre los dos modelos está en que este modelo de la especialización conceptual, este proceso no es posible sin antes acceder a la base de conocimientos del sujeto. ¿Vale? Antes, según este modelo, antes de iniciar un proceso de categorizar, se tiene que consultar la base de conocimientos para decir qué variable es la más apropiada. Y una vez hecha la especialización, que viene en su nombre, se debe ampliar y refinar el concepto para que sea coherente y completo. En el ejemplo de la sangre azul, podemos ver ahora cómo el valor azul para el atributo color se pondera en prominencias y diagnosticidad, y se tiene que poner en relación con el conocimiento que tenemos del lenguaje figurado, conocimiento que ya tengo, que se refiere de un linaje noble, no a lo que corre por las venas de los seres. Sigue siendo rojo toda la vida. Por lo tanto, el modelo de modificación selectiva forma parte del anterior modelo de la especialización conceptual, pues comparten aspectos muy sencillos. Lo que habla de que hay que ir a la base del conocimiento del sujeto para saber que hablamos de lenguaje. Como ya sabíamos, no nos lo dijeron, no sabemos explicar concretamente. Vale. Modelo híbrido de ejemplares y teorías. Como veis, aquí cuando en una disciplina de psicología hay, digamos, las teorías no son muy consistentes, tenemos la teoría positiva, la teoría negativa y la teoría híbrida. La teoría que dice que A es mayúscula, la que dice que A es minúscula y la que junta. Dice, no, en ciertos momentos es mayúscula, pero en otros momentos no es minúscula, perdona, ironía. Modelo, es que lo veo varias veces, ¿no? Modelo híbrido de Medin y Sauben que conjuga la representación de ejemplares y el conocimiento del mundo. ¿Ves? Ahora todos se me apuntan al conocimiento del mundo. Esta propuesta es inespecífica, contempla aspectos centrales del proceso de combinación de conceptos. Dicen que estos resultados, de sus resultados experimentales, algunas de las insuficiencias del modelo de modificación selectiva y hay necesidad de una teoría de estructuración de conceptos más completo y con mayor capacidad de cómputo. Bueno,
Bueno, pues en vista que las teorías salen por debilidades o limitaciones de anteriores teorías. Estamos viendo, ¿no? Dos teorías un poco distintas y luego un híbrido que investigaban Medin y Sowell. Decían que el cambio en el valor de una de las propiedades del concepto provoca también cambio en los valores de las propiedades relacionadas. Y esta relación fluctúa en función del contexto, como decíamos antes, del contexto de la frase, en el contexto en que se te presenta. Hablábamos de cómo categorizar qué cosas voy a llevarme a una isla desierta. Ese es el contexto. Y el papel que desempeña una propiedad determinada, su valor crítico para ese concepto. Vamos a ver cómo lo expresa el modelo. Pues ese cambio en el valor de una de las propiedades provoca cambio en las propiedades relacionadas. Por ejemplo, no es lo mismo cuchara de madera, cuchara de metal con respecto al concepto de cuchara, ¿vale? La diferencia, según este modelo de modificación selectiva, la diferencia entre cuchara de metal y cuchara de madera con respecto al cuchara simple, de cuchara, están los pesos de la dimensión tipo del material, ¿no? El contexto. Los autores encontraron que el patrón de semejanza variaba en función del sustantivo sobre el que se aplicaban los adjetivos. Negro, gris o blanco con respecto al concepto nube o pelo. ¿Vale? ¿Cómo lo categorizas? Si hablamos de una nube, nube gris, blanco y gris, los sujetos consideraban que eran más semejantes para pelo. Negro y gris para nube. ¿Vale? Igual que la propiedad de ser curva. Era diferente si se trataba de un plátano que si era de un boomerang. Plátano no curva era más típico de plátano que un boomerang no curvo. Para boomerang. Etcétera. Lo hacían con experimentos, ¿no? Por tanto, parece que en la estructuración conceptual hay algo más que el simple cómputo de pesos en las distintas propiedades. Parece que existiera toda la información sobre las relaciones entre propiedades en algún lugar no directamente representado. Si lo entiendo yo, ¿no? Pero sí que se accede a ella según se vaya necesitando. Yo soy, cada uno es el que realiza la categorización conceptual, o en la mezcla de conceptos. Le resulta más típico, los conceptos mezclados, o dependiendo del contexto, o lo que sea. Como veis, son unas ciencias exactas. Y luego, a más, el modelo de especialización conceptual ampliado. ¿Dónde está? No viene aquí, me he quedado. A ver. Sí, es Viviensky, es que no lo identificaba. Viviensky está tapado por una carpeta ahí. Bueno, pues Viviensky, en este modelo de especialización conceptual ampliado, hace un análisis exhaustivo sobre la combinación conceptual. Sustantivo, ¿vale? Sofá, cama, perro, policía, pez, martillo, ¿vale? Identifica 3 tipos básicos de combinaciones. Lo pueden hacer por la relación concepto base y concepto que lo modifica. El perro que modifica el policía. Perro, policía. Y por una o más propiedades que se aplican sobre el concepto base. Pez sierra, pez martillo, pez no sé qué, pez no sé cuánto. Que le aplica unas propiedades. ¿Vale? O por una combinación híbrida de los dos conceptos. Aparta, hotel, donde se dan algunas propiedades del hotel y apartamento, una conjunción. ¿Vale? Vale, aquí viene. Esto es un poco de lo que he hablado. Vale. Pues bien, las investigaciones se han centrado en las combinaciones que se generan por la relación entre el concepto base y el concepto modificador. Y se han identificado las relaciones básicas mediante las que se pueden combinar los conceptos. Se asume que la frecuencia con la que se ha utilizado el concepto modificador y esas relaciones básicas influyen sobre la interpretación de los nuevos conceptos combinados. Hay otra perspectiva también. No sé si estoy ahí. Hay otra perspectiva, que asume una representación por esquemas en el concepto principal, adopta la relación del concepto modificador. Por ejemplo, pez martillo adopta la variable forma. ¿Eso dónde está?
Proceso de semejanza, no. Ah, sí, el proceso de categorización. Estamos ahora en el punto 4, proceso de categorización. Vamos a ver a dónde llegamos, porque nunca me da tiempo a terminar los temas. Tienen tantas cosillas ahí, que no sé, yo tengo calor ahora. Estoy sudando. Vale, el proceso de categorización. Pues bien, todas estas investigaciones apoyan, directa o indirectamente, se apoyan en la noción de semejanza. Hemos visto que hemos tratado con la semejanza. Propiedades prototípicas, decíamos que determinados ejemplares se comparaban más típicos y la tipicidad de un ejemplar era una medida de la semejanza de un ejemplar con su prototipo. El enfoque de los ejemplares, en este enfoque de los ejemplares, se rechaza la idea de un prototipo y se defiende la categorización como un cómputo de semejanza entre los ejemplares, en lugar de una descripción unitaria de la clase como un todo. Este presenta la ventaja de no restringe mediante una descripción abstracta a los ejemplares que se agrupan en una categoría. Muy bien. La semejanza parece ser lo que hace que una categoría pueda juntar un conjunto de ejemplares. Pero es un término escurridizo. La temporalidad de sus propiedades. Barceló. ¿Dónde está Barceló? No te veo. No lo tengo. Bueno, hablábamos de la semejanza. Estábamos hablando de ese proceso de categorización. Según Tversky, la semejanza... Voy a seguir mis resúmenes. No llegamos. Vale. Tversky, ¿dónde estás? ¿Dónde está Tversky? Me lo he olvidado. Bueno, Tversky en 1977 decía que la semejanza se define en función de las propiedades que son comunes y distintivas. Sí, voy bien. No me he cambiado de hoja. Vale. Vale. Y depende, pero, vale, decíamos, semejanza, propiedades que son comunes y distintas en un conjunto de ejemplares, pero están ponderadas en términos de saliencia. Si podéis seguir por aquí. Bien, es decir, ¿cómo explicamos la saliencia? Hay que explicar que esas ponderaciones, si hablamos de que la ballena, ¿dónde la agrupas? En un mamífero, a pesar de que comparte muchas propiedades con los peces, ¿no? Ese conocimiento teórico que tenemos permite ponderar unas propiedades frente a otras. Ese conocimiento del mundo que tenemos, de las ballenas o lo que sea. Pues bien, Tversky demuestra que esas ponderaciones varían en función del contexto y de la tarea experimental. No lo veo ahí. Ross Spalding, ¿dónde está Ross Spalding? A ver si me pasa. Voy bien, ¿no? Gracias. Vale, pues igualmente ahí o me he olvidado algo o algo. Bueno, Tversky demostraba que las ponderaciones variaban en función del contexto y de la tarea experimental. Otra propiedad es que aquello que por consenso se ha validado en una muestra de sujetos, ¿no? Pues bien, frente a este principio general hay otros enfoques, estoy ahí abajo, otros enfoques proponen que es el propio conocimiento que tienen los sujetos y sus teorías ingenias del mundo lo que restringe la construcción y organización de categorías. Claro, hombre, ya era hora de que hablaran de mí. Yo soy el único que construye teorías ingenuas. Los seres humanos estaban hablando de un supuesto razonador. Ya veréis, hasta el tema 5 o 6 hablamos de cómo debería ser el razonamiento humano, pues suponiendo que tiene que ser perfecto. Pero Dios es que razonamos a nuestra bola. Depende de nuestro conocimiento del mundo, etcétera. Por eso ya saca aquí el conocimiento del mundo, los sujetos y sus teorías ingenias. Por eso, de esta forma se entiende, la categorización no se da aisladamente, sino los conceptos se organizan circunscritos al conocimiento estructurado o teorías ingenias que tienen los sujetos que les permite actuar coherentemente.
Pues bien, esa categorización basada en el conocimiento organizado permite articular unas relaciones entre o intracategorías, de modo que la estructuración conceptual no son listas de propiedades, sino que está dentro de un cuerpo de conocimientos con una estructura y con una coherencia. Pues todas mis teorías ingenuas, por muy ingenuas que sean, tienen una coherencia, pues no, para uno mismo. Cuando hablamos de las teorías ingenuas, hablo de ti, hablo de mí, que no seguimos un razonamiento ideal, formal, perfecto. Pues tu forma seguramente, o la mía para ti. Claro, yo construyo mi mundo, yo infiero, o deduzco, etcétera. Yo hago todas estas cosas, ¿no? Según lo que es prototípico para mí. ¿Sí? Vale. Pues bien, bajo este enfoque de una categorización guiada por el conocimiento, podemos meter aquellas teorías que asumen una representación de información de estructuras de conocimiento tales como tenemos unos esquemas, unos guiones, unos marcos, unos modelos mentales. Abelson dice que los esquemas que yo tengo un esquema, un guión para restaurante, tengo un guión para clase, tengo un esquema para subir al dentista, etcétera, ¿no? Los guiones pueden equipararse a una categoría en la que también cabe el parecido familiar entre diversos ejemplares. Pues en contraposición al prototipo, un esquema no especifica los valores de sus propiedades, sino que estas propiedades, esas variables, son genéricas, adoptan un valor u otro en función del contexto. La idea de inducción categórica es distinta, dependiendo del tipo de estructura que se propaga para representar el conocimiento. Por ejemplo, la aplicación de reglas, la generación de patrones, es distinta para ti y para mí. El proceso de inducción categórica. Porque tú tienes un esquema de esta clase, yo tengo otro. El parecido familiar, o sea, es que me pone diversos una vida en la que también cabe el parecido familiar entre diversos ejemplares. Es decir, parecido entre diversos ejemplares lo vimos en el modelo de los ejemplares. Hablaba del parecido, o sea, tenemos organizados los ejemplares por su parecido. Y que cuando comparamos un nuevo ejemplar, decimos que utilizamos todos los ejemplares. Claro, no todos, porque si no, economía cognitiva ninguna. Tengo que ponerme a ver como un perro, todos los perros que hay, como los perros más típicos, con más parecido familiar. Va por ahí, o sea, no es un concepto que te vas a tiene que ver con el concepto, creo que salió en los prototipos, en el enfoque de los ejemplares. Prototipo, creo que salió, ¿eh? No me hagas mucho caso, pero yo creo que lo que tú llamamos el parecido familiar va por ahí. Por un entre diversos ejemplares que hace que sean más comunes para ti, tengan un parecido más familiar. Sería otra explicación, ¿no? Vale. En contraposición al prototipo, un esquema no especifica, esto yo lo dije, son propiedades variables, son genéricas y adoptan unos valores u otros en función del contexto. Por lo tanto, depende del tipo de estructura, guión, esquema que uno tenga, y explicación de reglas, etcétera, cómo representas el conocimiento. Las dos teorías sobre la inducción categórica que explican la flexibilidad. Esto no es rígido, esto es muy flexible. Dan cuenta que el esquema no es lo mismo que el mío, ni el de tu hermana, es melliza tampoco. ¿Vale? Vamos a ver luego otros modelos que no nos va a dar tiempo porque son 5 minutos. Y aquí habla de la inducción categórica como un sistema de reglas distribuidas y la inducción categórica como un sistema de activación distribuida. Como veis, aquí ya vamos a ver, es un poco como el conexionismo, ¿no? Son reglas distribuidas, es decir, los conceptos los metemos en la cerebro y el cerebro y los dejamos en una zona del cerebro o está dentro de una conexión de neuronas.
un sistema, una activación distribuida o son reglas. Hay unas reglas para que yo distribuya esos conceptos en otro lado. Lo dejo ahí, por si entienden. El conexionismo entiendo que saben que es, después de nacer la psicología cognitiva, nació el procesamiento de la información que comparaba el cerebro con el hardware de un ordenador. Pero luego, posteriormente, el computacionalismo, etcétera, el conexionismo compara el cerebro con las neuronas. Ya hay más información, las neuronas van en redes. Lo visual va al sistema visual, lo no sé qué, va al sistema no sé qué, conexiones. En paralelo, en serie, con reglas distribuidas. Entonces aquí ya nos metemos un poco a una visión desde otro aspecto, ¿no? Como procesos, un sistema de reglas distribuidas habla de que vale, sí. Va a hablar un poco de lo mismo, pero va a decir un poco que esa ponderación de producciones no es estática, es flexible, depende del contexto y de las metas. Es decir, ¿mi sistema qué metas tiene? Metas del sistema, el sistema que está hablando de mi sistema, el sistema está dentro de mí. No lo metas en un ordenador, soy yo, hablan de mí. Entonces, tengo unas metas u otras. Si buscábamos algo para ir a una isla, llevar una isla desierta o que salvarías de un incendio, esas son las metas que estamos poniendo. Está bien, no estamos viendo cómo pienso yo. No, tiene que haber, siempre hay un contexto. No puedes pensar sobre pensar. Que ya sería como metacognición. ¿Sabes? Cómo ha sido el pensamiento que has hecho sobre algo. Cuando tú analizas, sí, cómo ha sido mi actuación en un momento determinado. Pero tiene que ser, ahí siempre hay un contexto, siempre hay unas metas. O si no, está dirigido por metas es de arriba abajo, si no, de abajo arriba, cuando es el objeto que me llama la atención y pienso sobre él, etcétera. O sea, aquí hay más cosas, ¿no? Pero cuando meten la distribución, cuando ya meten la distribución, ya me parece una cuestión de modelos conexionistas. ¿Vale? Siguen hablando de lo mismo, no os voy a decir nada más porque faltan dos minutos y me esperan en educación. Pero habla de la flexibilidad del proceso de categorización y la organización y el sistema de reglas distribuidas y distribución. Vale, veis, aquí lo tenemos. Lo tenemos siguiente, reglas distribuidas o cómo se hace. Perro, ¿dónde lo meto? O sea, unas gráficas donde te van a decir cómo hacerlo del perro, ¿no? O como una activación distribuida. Son modelos PDP, procesamiento distribuido en paralelo. O sea, son conexionistas. ¿Vale? Disculpen, ¿eh? Todos. Yo escucho el oído. Bueno, no sé si les ha servido de algo la clase. ¿Me firman, por favor? Puedes firmar. ¿Tú has estado en la clase? La mayor parte del tiempo. A mí me da igual. Sí, pones Margarita Pérez de Rodríguez, o como te llames. Y tú también, ¿eh? Sí, no pasa nada, no te van a ir a decir. ¿Estuvo usted en la clase de Ángel? Gracias, Suero, Guerrero y todos los asistentes. No tengas problema. Es más, aunque no estés matriculada en esta clase,